Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2. Seguimos nuestro estudio verso a verso. Dios nos ha concedido caminar un verso a la vez. Si vienes por primera vez, bienvenido, bienvenida. Queremos ser alumbrados con la Escritura, con la palabra. ¿A dónde iremos si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Así es que independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida en este momento, abre tu corazón a lo que Jesús quiere hablarte. Comenzamos la semana pasada con este capítulo y vimos cómo la palabra de Dios nos presenta un diagnóstico. Fue una radiografía celestial de quiénes somos sin Cristo, cuál es el problema esencial de las personas. Pero también no quedamos ahí, continuamos al siguiente verso y vimos la solución de Dios. Y no sé tú, pero yo me dio esperanza, ¿no? Esperanza de este verso 4 que ahorita voy a pasar brevemente por aquellos que no pudieron estar con nosotros el domingo pasado. Y nos quedamos en el verso 6. ¿Recuerdas que la intención era llegar al verso 10? El Señor dijo, no, espérense, hay más que meditar aquí. Pero hoy con la ayuda de Dios vamos a poder llegar a ese verso 10. Así que quiero arrancar desde el verso 6 al verso 10 y oramos. ¿Ya estás ahí, Efesios capítulo 2? Dice la palabra del Señor desde el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo vas en tu tarea de cada vez que ves en Cristo Jesús? Subraya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar aquí juntos. Gracias por la libertad que nos das de poder abrir la Escritura, de poder ser alumbrados por ella, Señor. Gracias por un lugar en donde podemos cantarte, abrir nuestras Biblias, convivir, tener un compañerismo cristiano, Señor, donde el centro eres tú, donde tu palabra es lo más importante, Señor, donde tu Santo Espíritu se mueve. Y eso es lo que queremos, ser enseñados por tu palabra, ser alumbrados por ella, y que tu palabra sea esa agua que nos limpie, que sea esa luz que nos dirija, Señor. Así es que estamos aquí, Señor, somos tus hijos, queremos escuchar tu voz a través de ella. Habla nuestras vidas, te lo pedimos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues, ¿qué dicen tus notas? ¿En cuántas partes dividimos el capítulo 2? Ya deberías de tener ahí en tus notas, si no, si estás empezando, son 2 partes, ¿te acuerdas? Dividimos del verso 1 hasta el verso 10 y estamos observando lo que Dios ha hecho por nosotros pecadores, salvos por gracia. Del verso 11 al verso 22, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver que Dios ha hecho de ambos pueblos, de judíos y gentiles, creyentes en Cristo, un solo pueblo, por la sangre de Cristo Jesús, y eso lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Así que nos quedamos en el diagnóstico bíblico de los seres humanos y continuaron las reacciones de todo lo que hemos estado viendo en las noticias. Sigue orando por ese avivamiento, sigue orando por que Dios levante su iglesia, porque justamente el tema de hoy tiene mucho que ver con nosotros y la respuesta hacia un mundo que está caído, un mundo que está perdido, un mundo que no le interesa la verdad. Dios te ha rescatado con un propósito más grande. Pero en este diagnóstico bíblico de los seres humanos vimos, y Pablo le recuerda a la iglesia, cómo estábamos antes de que conociéramos a Cristo. Y si estás ahí en tus notas, regresa un poco tus hojitas. ¿Te acuerdas? Vimos que estábamos muertos en delitos y pecados, en rebeldía deliberada contra Dios. No somos suficientemente justos para alcanzar la medida de justicia que Dios requiere. Y vimos que alguien muerto pues no escucha, no tiene apetito, no siente dolor, está muerto. Y no vas a estar vivo hasta que Dios te resucite juntamente con Cristo. También vimos
Estos 3 poderes, nuestros enemigos, ¿tienes ahí tus notas? 3 enemigos, 3 poderes que nos controlaban, que dirigían nuestra vida. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y mi carne, dice el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, esta sociedad organizada, no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta su palabra. A diferencia de la iglesia, donde aquí está abierta en el púlpito, en tu silla, la palabra de Dios, en esta nueva sociedad bajo el reino de Dios, pero el reino ahora, el gobierno de Dios, ¿en dónde es? En nuestros corazones. Evidentemente y claro que vamos a honrar a nuestras autoridades, pero los principios del reino de Dios, primero, ese glorioso día que Jesús instaure su reino en la tierra, aún ha de venir, pero hoy es en el corazón de los hombres. Y después leímos que este gobierno también de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es importante, ¿por qué? Porque te acuerdas que vimos quién nos rescató de la autoridad de Satanás. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que esta es la idea. Dios nos ha rescatado, nos arrebata de una vida de tinieblas, de oscuridad, y entonces, en tercer lugar, que vimos que antes éramos esclavos de la carne, de los pensamientos. Cuando nuestros pensamientos son dominados por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, entonces se convierten en deseos pecaminosos. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros pensamientos? La mayoría de las veces, ¿dónde están todos los problemas? Aquí, ¿cierto? Y ya hicimos todos los multiversos, ¿no? ¿Y cuántos pasaron? Ni uno. Pero cómo nos quitó el sueño, cómo estuvimos pensando en cosas que no eran. Por eso necesitamos poner y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Cada vez que tengamos ese ataque en nuestros pensamientos es: Señor, voy a tu palabra, voy a lo que tú sí has dicho, no lo que mis pensamientos dicen. Y por eso veíamos acerca de una persona que se entrega al pecado. Es una persona orgullosa, no se quiere someter a la voluntad de Dios, por eso se entrega a toda clase de pecado. Ese orgullo, ¿te acuerdas? Podríamos decir el equivalente de la carne es el orgullo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entregar y morir a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Verso 4, termino este mini resumen, pero Dios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es glorioso este verso. Estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos condenados, depravados antes de Cristo, pero Dios. Muy importante ese pero Dios. Lo observamos. Puedes observar toda la clase de maldad, pero hay un poder de Dios, un hecho de Dios histórico que detiene, y su base es el amor. Y ese contraste absoluto entre esa completa incapacidad y perversión del hombre, pero Dios con amor, con santidad, con pureza, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así que continuamos en este estudio de Salvos por Gracia, parte 2, y veíamos en el verso 6 que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso me arranco un verso antes. ¿Dónde está Pablo escribiendo esta carta, iglesia? En la cárcel. Y dice: sí, estoy aquí en la cárcel, pero también estoy allá. ¿Cuál es tu cárcel hoy? ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo físicamente? Y es real, Pablo estaba en una cárcel, estaba sufriendo, pero también dice Pablo: estoy sentado con Cristo. Los cristianos tenemos esto, es una vida espiritual. Dios nos permite ver lo que Él ha dicho y escuchar lo que Él ha dicho, pero verlo también realmente, que estamos resucitados, identificados con Cristo en su muerte, morimos a nosotros, pero también en su resurrección. ¿Y qué es lo que está demostrando cuando tú y yo somos evidencias vivientes de la bondad de Dios? No había algo que Dios dijera: pues tengo, ¿no? O tiene Él algo distinto. No, Él nos amó independientemente de nosotros. Es su amor. Por eso somos evidencias vivientes de su bondad.
Y no se queda ahí el texto, sino que nos está diciendo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué, iglesia? ¿Para vivir nuestra mejor vida hoy? No. Porque por muy bien que nos vaya una temporada en nuestra vida, te estoy diciendo, todos los días estamos acercándonos al fin de esta carne. La atesoramos y entre más más jóvenes somos, pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿cierto? Pero realmente no es así. La Biblia nos muestra que es solo un tiempo muy pequeño. ¿Y qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Estamos construyendo nuestro propio reino? ¿Estamos pensando solo en nosotros? Vamos a seguir siendo miserables hasta no entregar nuestra vida y darnos cuenta cuál es el propósito de que esté sentado en lugares celestiales, de que todo esto tiene un propósito supremo aún en medio de mi dolor. Haber pasado de muerte a vida no es solamente para ser librado del infierno. Claro que es algo hermoso saber que vamos a estar con Él, pero pasar de muerte a vida es estar sentado en lugar celestial, haber sido resucitado con Cristo. Y ahora sí pon tus ojos en el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, otra vez en Cristo Jesús. Desde el momento que Dios te salvó hasta la eternidad, el propósito es que tu vida manifieste las abundantes riquezas de su gracia. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Te lo digo otra vez, parezco disco rayado. No se trata de ti. Se trata de la gloria de Dios. Otra vez necesitamos observarlo. Mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Porque su gracia es de hoy, pero para la eternidad, no es temporal. Lo vas a manifestar en la eternidad. Y si te acuerdas, el domingo pasado veíamos un poquito esto. Aún en el cielo vas a ser un testimonio de la abundante riqueza de Cristo, porque tú estás ahí. No porque lo mereces, sino porque Dios te salvó. Lo vimos en Gálatas, ahora lo estamos viendo en Efesios. Es un tema que está a través de la Escritura, en todos los pasajes de la Escritura. Lo vimos en Levítico y cuando terminemos esta serie lo vamos a ver en Números. Es importante que lo abraces, que observes, que lo entiendas, porque depende de Cristo, depende de su gracia, hoy y mañana, pero también, aún cuando estemos en el cielo, vamos a seguir aprendiendo más de su gracia. No te canses de la gracia de Dios. El verso 7 es maravilloso, las abundantes riquezas de su gracia. Decía el pastor Spurgeon, cuando todos los santos sean reunidos en su hogar eterno, aún hablarán de las maravillosas obras de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús. En las calles de oro se dirá lo que el Señor ha hecho por ellos. A las multitudes de ángeles, de principados y potestades, es una realidad. Las riquezas de la gracia de Dios, porque me habla de esta gracia infinita, tremenda que Dios me ha dado. Otorga su gracia. ¿Cuál es el título de hoy? Por gracia somos salvos, salvos por gracia. Y realmente quiero decirte que cuando Dios otorga su gracia a las personas, no es que se va quedando pobre, ¿sale? Él tiene, es tan grande lo que Él tiene para compartirte. ¿Cuántas veces he hablado con personas que se sienten demasiado condenadas? Y otra vez, y otra vez. Y Dios viene a ti y te dice, mi gracia es suficiente, ven. Mi gracia es abundante, ven. Mi gracia es enorme, no hay nada que Dios no pueda perdonar en tu vida. Así que recibe la abundante gracia de Dios, no se le acaba. Y te va a dar siempre. Acércate con un corazón arrepentido. Acércate a Jesús. Y es tan importante esto porque el verso 7 en el contexto, este propósito de Dios en nuestra redención no solo es rescatarnos de la paga del pecado que es muerte, del eterno destino sin Dios,
que ya te dije que son maravillosas promesas, pero aquí dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Qué interesante, porque si tienes tu Biblia abierta y ves Efesios 1, mira estos 3 versos, 6, 12 y 14. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice el verso 6. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice el verso 12. Y el verso 14 dice y termina, para alabanza de su gloria. Qué hermoso saber, iglesia semillas, que su plan no termina en el momento que se cumplan las profecías descritas en la Biblia. Hemos estudiado Apocalipsis, de hecho así comenzamos cuando llegamos a este lugar. Estábamos en Apocalipsis, en la pandemia, y llegamos, nos congregamos y seguimos en el tema de Apocalipsis y nos muestra el plan de Dios de redención, pero aun cuando se cumpliera ya todo y estemos observando, su gracia va a seguir por toda la eternidad, una salvación completa. Ahora mira lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Subraya tu texto. Pues es don de Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe. No solo significa ser perdonados de nuestros pecados. Él ya quitó nuestra deuda, pagó nuestra deuda. También incluye que hemos sido resucitados con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Incluye que Dios nos salvó de esta ira justa. La derramó sobre Jesús. Y por eso ya no somos hijos de ira. Eso lo vimos el domingo pasado. Ahora somos suyos. Él es nuestro. Piensa por un momento eso. Por eso decimos que no es una religión, es una relación, pero necesitas verlo. Yo necesito verlo así. El amor de Cristo todos los días. Por eso, ¿cómo recibimos eso que te estoy diciendo? Como niños. Una fe sencilla. Una fe sencilla. Si estás tomando nota, es una fe humilde. Si estás tomando nota, es una confianza humilde en lo que Dios hizo por ti. Esa es la manera. Queremos todo el tiempo estar queriendo merecer las cosas, ¿cierto? No lo intentes. No va a haber manera que podamos decir, oh sí, merezco tu gracia, para nada. Y Él te va a decir, aquí está. Por eso te pedí que subrayaras que la salvación es un regalo de Dios. Te lo da, un favor inmerecido de Dios. Y entonces, ¿cómo respondes? A ver, te dan un regalo, una paleta, ¿qué dices? Gracias. Gracias. Ya, disfruta tu tutsi. Pero en este caso, más que una tutsi, el regalo de Dios. ¿Cómo respondo para recibir su amor? Con humildad, con confianza, reconociendo que soy un pecador, que sí merecía el castigo de Dios por mi desobediencia, pero recibo el regalo de Dios. Si estás tomando nota, no es un premio la salvación, es un regalo de Dios. Y es que ahí rompe mucho del humanismo, de quererlo merecer. No es premio, es regalo. Y eso lo dice ahí el verso 8 al final, pues es don de Dios. ¿Qué dice el verso 9? No por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que hemos dicho sobre lo que Dios ha hecho es un regalo. Y este regalo de Dios, pues por eso nunca te vas a poder sentir orgulloso de algo que tú hiciste, de haber participado en tu salvación. ¿Sabes dónde sí participamos? En pecar, lo hemos dicho muchas veces. Y lo único que podemos decir es que somos esa demostración de que Dios ha sido bueno, es su gracia. Te quiero decir algo más, que también choca mucho con esta subcultura de iglesia. Si estás intentando llevar tu relación con Dios basado en tus obras, lo voy a decir otra vez,
si has estado intentando llevar tu relación con Dios con tus obras, lo que estás haciendo es querer hacer a Dios deudor. Ya dejé de hacer esto, me debes bendición, ¿no? Ya corté esta relación, me debes esto. Ya estoy yendo a la iglesia, me debes esto. ¿Y de quién se trató otra vez? De nosotros. ¿Puede suceder? Pasa muchas veces. Por eso no es que te portes bien, me debes bendición, Dios. Ese no es el mensaje de la Biblia. Por lo que tú has hecho, Cristo, por el regalo que me has dado, no hay nada que yo me pueda jactar. Tú lo hiciste todo de principio a fin, a ti sea toda la gloria, para que nadie se gloríe, para que la gloria solamente pertenezca a Cristo. ¿Y saben por qué no puede ser por obras? Porque la obra, el trabajo ya se cumplió en la cruz del Calvario. Te voy a dar unas citas. Jesús lo hizo en Juan 17:1. Voy a llamarte a Juan 17:1 y Juan 19:30. Juan 17:1 y voy a leer hasta el 5. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice el texto? He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿La obra está incompleta? No. Él acabó. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No podemos añadir nada a la obra de Jesús. Hebreos 10:12. Te voy a dar otras citas. Hebreos 10:12. Pero Cristo, voy a leer 12 y 13 y 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una, ¿cuántas? Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús entrega el Espíritu. Tú sabes qué es lo que sucedió en el templo. ¿Qué pasó con el velo? Se rasgó. ¿De dónde a dónde se rasgó el velo? De arriba hacia abajo. La puerta está abierta. El acceso a Dios por medio de Cristo. Ahí está la reconciliación. No se necesitan más sacrificios. Un solo sacrificio, el último de los sacrificios, el Cordero de Dios, terminó la gran obra de salvación. Y termino con este verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este verso 10 lo quiero dividir en dos partes para tus notas. Nos lleva a dos ideas. ¿Listo? Número 1. Ve el verso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Número 1, el trabajo que Dios hace en mí. Hechura suya. El trabajo que Dios hace en mí. Aun aunque no veas mucho cambio y te ves en el espejo y dices: ay, Dios, como que doy 1 para adelante, 5 para atrás, ¿no? Dios está haciendo una obra en ti. Y no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Es Dios lo que está haciendo en ti. Que a veces somos estorbos, nosotros sí lo somos. Pero no vamos a estorbar a lo que Él ha dicho. Entonces, ¿qué dice tu primera nota? El trabajo que hace en mí. Y número 2, el trabajo que Dios hace a través de mí.
En esos dos voy a dividir este último verso, estos últimos minutos. Número 1, lo que Dios hace en mí. Dios nos va a salvar para hacer algo hermoso en nuestras vidas. ¿Qué lees ahí? Porque somos, subraya el texto, ¿qué dice? Hechura suya, por favor, subraya hechura. ¿Saben cuál es la palabra en el original de hechura? En griego es poema. ¿A qué te suena? A poema. ¿De dónde viene esa palabra poema? Tiene un sentido de una obra, un poema, arte. Entonces Dios no solamente te salva y te traslada de muerte a vida, sino una vez que te da vida, Él te está transformando para hacer una obra en ti, para hacerte un poema de su gracia que se va escribiendo. El Evangelio según, y empiezo a decir el nombre de cada uno de ustedes. ¿Qué diría el capítulo de hoy? Y se levantó en Tlanepantla de Vaz. Desayunó chilaquiles. Sí, los comió más rápido que el de al lado, ya así combinando al Pedro y a Juan. Ok, continúa la historia. ¿Y a quién le hablaste? ¿Y quién Dios puso en tu camino ese día? No sé si lo oré en la primera reunión, pero en la segunda lo recuerdo bien. Y oré y dije, Señor, dales esta semana 1. Y Dios contestó. Y estuve escuchando. ¿Sabes qué? Había estado yendo literal a cortarme el cabello a tal lugar. Nunca había hablado de Cristo y Dios me puso el corazón y empecé a compartirle. No es necesariamente un evangelismo en las calles, que es bueno y tiene su lugar. Es el evangelismo de todos los días, de saber que tú reflejas a Cristo, que no llegas por un servicio a pagar y nada más, sino que te relacionas con las personas, los ves a los ojos. ¿Cómo estás? Cristo te ama. Ya no vivo yo, vivo Cristo. Entonces lo que yo voy a hablar contigo no es yo hablando contigo, es Cristo hablando a través de mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la importancia? Somos el cuerpo de Cristo, lo acabamos de ver en el capítulo 1 de Efesios, este poema que Dios está haciendo en ti, esta obra que Dios está haciendo en ti, es un poema no de lo que tú vas a hacer, sino lo de que Él va a hacer en ti y después a través de ti. Él está escribiendo ese poema en tu vida mientras tú vas rindiéndote a Él. Ese es el tema. Somos de dura cerviz. Uy, como que tengo un problema de cuello, Señor, ¿no? Sí, todos necesitamos someternos a Cristo, rindiéndonos a Cristo. Dios te salva como estás, te trae como estás, pero no te deja igual. Él empieza una obra transformadora, así como un artesano, y quiere ver su obra de arte, pero lo va a hacer en tu corazón, lo va a hacer en tu vida, va a ser un poema creado en Cristo. Por eso recuerda 2 de Corintios 5:17, muchos lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es tu mejor versión de ti mismo, eres nuevo en Cristo. Eres nuevo en Cristo. Sí, seguimos en este cuerpo y Dios un día nos va a dar uno nuevo. Estaremos en su presencia. Oh, glorioso día que estemos en su presencia. Pero no nos creamos a nosotros mismos cuando Dios nos crea. No, en su salvación Él hace una nueva obra. Y eso, ¿sabes cuándo sucede? Cuando estás en tu tiempo devocional. Ese es el fin de los discipulados, que por cierto comienzan el martes. Gloria a Dios, un número increíble de respuesta. Dios te bendiga, gracias. Que tu expectativa sea Cristo y conocerlo a Él. Es una excusa, en serio, pero es algo hermoso. Conéctate, haz un tiempo.
no nada más para estar durante la clase si es de Zoom o venir, sino verdaderamente pasa tiempo con Cristo, porque eso es la obra que Dios está haciendo en ti. ¿En cuánto dividimos este verso? En dos. ¿Y cómo empieza? Primero lo que Dios hace en ti. Bueno, es ahí. Y lo vas a estar observando. ¿Qué te dijo Dios en tu tiempo personal con Cristo a través de la Biblia? Y lleva tiempo. Recuerdo un pastor decir, las grandes decisiones de tu vida no es que ya llegué, derecha o izquierda. No, pues háblale al pastor para que te diga si a la derecha o a la izquierda, ¿no? Así no funciona la vida de un cristiano. Fueron 1000 obediencias diarias que te llevaron al punto de saber que era la derecha o era la izquierda. No fue un momento en que Dios, pues a ver cómo le haces, Dios te ama tanto que te da de su espíritu, te da de su revelación, te da de su palabra para que sepas y digas, Señor, ¿qué te honra más? ¿Qué te honra más? ¿Dónde muero más a mí? ¿Dónde tú creces más en mí? Ahí voy, Señor, ahí voy, porque ahí estás tú. Aunque sea el sofá del dolor, ahí estás tú. Ahí te voy a conocer más. Tú eres Dios de toda consolación. Y nuestra fe tiene que ser probada con fuego. Ese fuego nos purifica, iglesia. A todos nos pasa. Quema las ataduras como los amigos de Daniel. Y tal vez estás ahí ahorita y dices, no veo a Dios, no lo escucho. ¿Sabes quién sí lo ve? Nabucodonosor está afuera y dice, alguien está contigo. Jesús está contigo. Tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Dios está contigo. Quizá no lo veas directamente, pero ten la certeza. Camina en comunidad. Termino, segundo punto que dice en tus notas. El trabajo que Dios hace a través. Ahora sí, agárrate. Queremos salir corriendo muchas veces y empezamos así como el apóstol Pablo, así de, a ver, Pablo, ven, ya te quieren apedrear, ya quieren hacer, ven, te mandan al Instituto Bíblico en Arabia, ¿no? Después llamamos por ti. Y así nos pasa, empezamos bien pilas y queremos hacer todo. Espérate, pasa tiempo con Cristo, sé transformado, muere a ti mismo, que Cristo viva en ti y no para que estés, ya, ahora sí estás listo, ven, no, va a ser un proceso, pero al menos ya sabes de quién se trata todo esto. Y entonces el número 2 es el trabajo que Dios hace a través de nosotros. En Cristo Dios nos está restaurando. Dios está restaurando su imagen en nosotros al punto que te voltean a ver y dicen, me recuerdas a alguien, me recuerdas a Cristo. Ya no te reconocen como tal. Tu rostro, la paz en tu rostro, tus conversaciones, antes albures y groserías, una boca, y ahora es, Cristo tiene el control de mi boca, de mis acciones, de la manera en que trabajo y entrego a los clientes, de la manera en que me relaciono con mis amigos, de la manera en que veo a las mujeres. Es Cristo en mí. De manera que Dios nos está llevando a hacer todo para lo que fuimos creados. ¿No quieres estar ahí? ¿No quieres decir, mi vida valió la pena vivirla? Porque estaba en el centro de su voluntad. Me está llevando a la imagen perfecta de Cristo, al plan de Dios, la imagen de Jesús. Por eso el texto dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No somos salvos por obras, eso ya quedó establecido, ya lo tienes en tus notas, ya viste dónde, pero sí fuiste creado para, no por fuiste salvo, sino fuiste creado para buenas obras. Dios nos rescató no para que fuéramos buenos, es para que fuéramos santos, parecidos a Él. Y al rescatarnos, está restaurando su imagen en nosotros. Fuimos creados para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo. Y eso me vuela la cabeza, iglesia. Ahí está.
ya puesto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo crees ahora que en estos debates, y ya se puso muy interesante, y hay que ser sabios en todo esto, porque entre la política y entre lo que ahora está sucediendo en los foros, sobre todo en Estados Unidos, pero ya vi en México también, y comienzan conversaciones. Y algo que me gusta acerca de la muerte de Charlie Kirk es que él decía algo interesante. Decía, cuando dejamos de hablar, entonces comienza la violencia, ¿no? Y me acordé mucho de los cristianos. Le huimos al debate. No, es que, ¿quién quita y si me convencen que venimos del chango, ¿no? Exacto, ese es el gran problema. La conversación, Cristo no desconecta tu cerebro. Lo alumbra, espíritu de sabiduría y de revelación. Claro que hay un componente de fe, claro que lo que va a salvar a la iglesia no es a las personas no es la apologética es la defensa de mi fe, porque contestar la pregunta, ¿por qué creo lo que creo? Es un pre-evangelismo. Pero el evangelismo es poder de Dios al que cree y eso tú no lo vas a convencer. Pero te puedes sentar en cualquier foro con cualquier persona de una manera respetuosa y que te hagan cualquier pregunta. Independientemente de lo que sucedió y las posturas que existan, fuimos llamados a ser como Cristo. Es importante todo esto. No te quedes con la idea de experiencias. Tuve mi experiencia con Cristo en el verano de 1995. Bueno, en el 2005. Bueno, en el 2015. Uy, ya pasó un rato, ¿eh? Las obras, hay algunas, te voy a poner muy rápido. Hay obras de la ley, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Esas justifican o no justifican? Portarte bien, así, es seguir todo esto, es evidentemente como un cristiano tiene que ser un reflejo, pero no te van a justificar en sí. Tenías que haber cumplido la ley desde el momento que dijiste agugutata, ¿no? Hasta el día de hoy sin equivocarte, una sola vez. No te van a justificar. No es el yin y el yang, ¿ok? Obras de la carne, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y le sigo. ¿Te van a justificar? No. Incluso las buenas obras justificarán. Mira lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles obras son las que vamos a caminar delante? Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Estás tomando nota? Ahí está el asunto. Las buenas obras que hago, el fin son para glorificar a Dios y no a mí. Por eso lo digo varias veces, ¿no? Selfie, aquí repartiendo comida a los pobres. Bro, o sea, qué chido. Felicidades, estás haciendo algo que muchos no hacemos. Pero no te glorifiques. Es algo que algunos verán, pero no lo estás promoviendo para que lo vean. Estás adorando a Dios en lo que estés haciendo. Entonces, Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, mis buenas obras son aquellas que glorifican ¿a quién? A Dios. Y número 2, mis buenas obras son sacrificio. Son sacrificios. No es lo que me sobra, y si es un sacrificio a Dios. Ahí está la agenda divina del Señor. Para que cada día camines con el Señor paso a paso. Dios te quiere usar
pero antes de usarte quiere trabajar en ti. ¿Puede suceder eso simultáneamente? Claro que sí, el orden lo pone el Señor, pero es más seguro saber que estás haciéndolo por los motivos correctos. No tienes que estar diciendo que te despiertes y ahora qué buena obra voy a hacer. No, vive tu vida confiando en Dios, descansando en Él. Vea la palabra cada día, deja que Él te vaya dirigiendo. Lo vas a encontrar en su palabra, lo vas a encontrar. Ya después, en el camino, te ha pasado varias veces, estás en un devocional y dices, órale, como que esto no aplica, no entendí en dónde me enseña algo en específico a mí, pero bueno, gracias Señor por tu palabra, ¿no? Y sales y a la primera conversación ahí en el break del café, ya sé para quién era esta palabra. Y le compartes a alguien lo que Dios te había dado para esa persona. Como decía un pastor, somos Biblias con patas, ¿no? Somos la Biblia que las personas van a leer. Glorifica su nombre. Vas a encontrarlo en circunstancias, mientras oras, mientras estás atento, mientras ves a las personas, te acercas. Todo lo que traiga gloria al nombre del Señor. Eres la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Que Avengers ni que nada. Que Salón de la Justicia ni que nada. Estás puesto quirúrgicamente donde Dios te puso para llevar el evangelio. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entregamos nuestra voluntad y en respuesta al amor de Dios, pues las buenas obras no van a ser un requisito para salvación, van a ser un resultado de mi salvación. Van a ser una evidencia de mi salvación, no una exigencia para salvación. Y todo esto es obra de Dios. Así que el pasaje comenzó diciendo que andábamos gobernados por el pecado. Era nuestro estilo de vida. Ahora somos gobernados por Dios, por un estilo de vida que refleje a Jesús. Y este es el mensaje que predicamos, que hay salvación porque Dios ha sido bueno. Dios quiere darte vida, una vida con bendiciones espirituales abundantes por pura gracia. Más que lo tomes nota, quiero que lo recibas también. Recibe el amor de Dios, es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer, solo disfrútalo, recíbelo. Y entonces, aquellos que ya han recibido ese regalo de vida, aquellos que dicen, aquí están sentados y dicen, sí, Benji, estoy vivo por pura gracia, estaba muerto en delitos, Cristo me ha dado vida. Pues dale gracias a Dios por eso y responde en obediencia. Vive una vida congruente con la vida que refleje a Cristo. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos y por darnos de tu Santo Espíritu. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos actuar en consecuencia con la obra de tu Espíritu en nosotros. Cómo se ve allá afuera, cómo se ve en nuestras vidas, cómo se ve en nuestra familia, cómo se ve en nuestro trabajo, Señor, tú marca el ritmo. Es tu obra, Señor. Solo queremos agradecerte que nos has elegido, Señor, para vivir en tiempos como estos. Y lo que hiciste fue tu misericordia, fue la fe que depositaste en nuestros corazones, fue tu gracia que nos lleva a vivir una vida que te refleje. Y voy a seguir haciéndote esta petición, Señor. Despierta esta iglesia. Despierta a mis hermanos, Señor, que estén dormidos. Los que has despertado, enciende aún el fuego más. Déjanos ver este mundo como tú lo ves, con tus ojos. Caminar en las veredas de esta vida, con el apresto del evangelio que veremos, Señor, más adelante en esta carta. Y que detengamos, Señor,
nuestro pensamiento egoísta de pensar que merecemos algo, Señor. ¿Quiénes somos? Sino venir rendidos a tus pies sabiendo que tú ya sabes lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Por eso déjanos ser más como tú, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por la obra hermosa en el corazón de cada uno. Restaura vidas, restaura familias, restaura matrimonios, Señor. Trae de regreso a ti a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y juntos decimos, amén.